complicación principal del síndrome diarreico, de todo lo que nos acaba de hablar el doctor Copto, que es la deshidratación. Y esta complicación, que es la principal de todas, ha cobrado, como bien lo comentaron, muchas muertes anuales a nivel mundial. Yo soy el doctor Francisco Javier Murillo Nájera, soy inmunólogo clínico, y vamos a iniciar hablando, ¿qué es la deshidratación? La deshidratación la entendemos como el desequilibrio hidroelectrolítico causado por el aumento en las deposiciones o en la salida de agua del organismo. ¿Por qué es importante esto? Primero, ¿cuáles son las causas? Ya no las comentaron. Las causas pueden ser de deshidratación por pérdidas excesivas, síndrome diarreico, por aporte insuficiente de agua y electrolitos, esto es, tenemos pérdidas excesivas e ingresamos pocos líquidos, evidentemente van a llevarnos a la deshidratación. Y otras manifestaciones, otras causas menos frecuentes, pero no menos importantes, son otras alteraciones, como alteraciones renales, alteraciones pulmonares, endócrinas, e inclusive tenemos alteraciones autoinmunitarias, cuando el sistema inmunológico falla y nos empieza a agredir a nosotros mismos. Por ejemplo, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, que se caracteriza por evacuación, por síndrome diarreico persistente. Las causas, generalmente para las diarreas, intoxicación alimentaria, lo comentaba el doctor, gastroenteritis vírica, que es la más frecuente de las gastroenteritis infecciosas, y en los pequeños, una alta sudoración, una hiperhidrosis, alta cantidad de sudoración, sin el aporte necesario o adecuado de líquidos, me van a llevar a una deshidratación. Esta diapositiva, manténganla en su mente, porque es la que vamos a platicar y nos va a ayudar mucho. Esta diapositiva me representa un epitelio intestinal, es decir, las células del intestino. Una célula que conocemos como enterocito, y estas son las vellosidades donde tenemos la absorción de nutrientes. Y nos comentaba el doctor Copto que, por ejemplo, uno de los agentes etiológicos son las bacterias, entre ellos la salmonelosis, pero aquí, bueno, por poner salmonela, podemos hablar de virus, podemos hablar de algunas toxinas, y miren ustedes, la salmonela lo primero que requiere es adherirse al epitelio, o sea, a las células. Para poder generar daño, un virus o una bacteria requiere de adherirse al epitelio y una vez adherido poder penetrar para generar el daño inflamatorio. Si nosotros tenemos, como comentaban hace rato, un sistema inmunológico apto y fuerte, la primer línea de defensa que tenemos es la inmunidad innata. Y la inmunidad innata está representada por todas las bacterias buenas, vamos a llamarle así, el término correcto es por todo el microbioma que tenemos a lo largo del tubo digestivo. ¿Cuál es la función de un microbioma sano? La función del microbioma sano es impedir que la bacteria se adhiera al epitelio, es decir, como cuando ya no hay lugar en el microbús o en la combi, ya no hay donde sentarse, pues igual le quitan el lugar a la bacteria patógena, a la mala. Y el otro mecanismo de la inmunidad innata es que si logró, como señora gorda, meterse entre los asientos y sentarse y ocupar un lugar, lo que van a hacer las bacterias buenas, el microbioma, van a deprivar, van a suprimir la disponibilidad de alimento a la bacteria patógena y la van a matar de hambre. Así es como inicia nuestro sistema inmunológico a defendernos de los patógenos a nivel intestinal. Bien, nos decía hace ratito el doctor Copto, el paciente geronte, el paciente de la tercera edad, suele estar tomando polifarmacias, muchos medicamentos, y esto me genera una pérdida de la eubiosis, es decir, del microbioma normal que nos va a defender de las infecciones intestinales. Si una vez que la bacteria logra penetrar, o sea, ya se adhirió, penetró, y ya dentro de la célula hace el daño, aquí dentro de la célula nosotros vamos a llevar múltiples reacciones bioquímicas para poder neutralizar el daño que está generando la bacteria. Por eso es importantísimo estar bien hidratados durante un proceso infeccioso. Obviamente, una de las estrategias de las bacterias o de las infecciones gastrointestinales es de privarnos de agua para tener menos mecanismos de defensa
y la bacteria pueda generar el daño que inconscientemente está buscando por sobrevivencia de la bacteria. Y dentro de estos mecanismos, cuando esta bacteria logra traspasar y establecerse, mis células del sistema inmunológico, conocidos como fagocitos, se van a encargar de atrapar esa bacteria, comérsela, nombre correcto, fagocitarla, y destruirla dentro del en el interior del fagocito. Les quiero comentar que esa destrucción requiere de enzimas que generan algo que conocemos como radicales dependientes del oxígeno o especies reactivas del oxígeno, que comúnmente conocemos como los famosos radicales libres. Bueno, un proceso infeccioso e inflamatorio me genera una alta concentración de radicales libres que matan a la bacteria. Sí, por supuesto, es el mecanismo de defensa que tenemos para eliminar a las bacterias y matarlas. Pero la mala noticia es que si nosotros no tenemos un sistema endógeno propio, intracelular, antioxidante, esos mismos radicales libres que mataron a la bacteria, ¿qué creen que van a hacer con mis células? Las van a dañar también. Y entonces requerimos, además de estar bien hidratados, algo que me ayude a neutralizar ese estrés oxidativo generado por los radicales libres en un proceso inflamatorio o en un proceso infeccioso. Entonces, no perdamos de vista que la bacteria requiere adherirse, penetra, inflama, favorece la salida de agua, nos deshidrata. El fagocito, pues obviamente tiene que retener agua para poder llevar a cabo la destrucción de la bacteria. Al haber destrucción de la bacteria, hay inflamación propiamente, por supuesto, y hay generación de radicales del oxígeno, o sea, de radicales libres, y que esto, si no lo neutralizamos, me va a seguir dañando mi enterocito y vamos a tener la secreción de agua y electrolitos y vamos a persistir con la diarrea. Como ya lo comentaba el doctor, ¿quiénes son más propensos o más susceptibles a sufrir deshidratación y por qué? En primer lugar, pacientes embarazadas y en periodo de lactancia. Razones obvias: el bebito, como ustedes lo ven en la figura de la izquierda, en la etapa fetal, el bebé pues está rodeado de agua, líquido amniótico, y la composición mayoritaria del feto es agua. Y obviamente en la lactancia, en la producción de leche y etcétera, las pacientes embarazadas y en periodo de lactancia tienen mayor predisposición a sufrir deshidratación. ¿Por qué? Porque requieren de un mayor aporte de agua para cumplir estas funciones. Número 2, los bebés. ¿Por qué son tan susceptibles los bebés? Primero, 80% de agua con su composición. Y los bebés, como lo comentaba el doctor, hay virus que el blanco es el pequeño, es el bebé. ¿Y por qué? Porque el bebé anda gateando y en el suelo se lleva las manos sucias, desafortunadamente contaminadas a la boquita, se infecta. Porque agarra los juguetes que ya los lamió el perro, que quedaron aventados en el jardín, se los echa a la boca, se contamina. O bien porque pues en la guardería pues uno está chillando, le pasan el chupón al otro, contaminado, y pues ¿por qué no? También es una causa de diarrea. Menos susceptible el adulto, 70% de agua, un sistema inmunológico aparentemente apto, sin contar con aquellas enfermedades con las que hablábamos, y también el adulto mayor. El adulto mayor tiene dos características principales: una alteración en el mecanismo de la sed. Al adulto mayor no le da sed y se nos deshidratan muy fácilmente, y sobre todo en esta época de calor. Y si está alterado su centro de la sed y no toma líquidos, inclusive líquidos y electrolitos, fácilmente se nos deshidrata. Por una parte. Y por la otra parte, platicábamos, un sistema inmunológico, vamos a decir, desgastado, desde la mucosa intestinal, alteraciones en la absorción de nutrientes, alteraciones en la absorción inclusive de agua, también son factores predisponentes a que el adulto mayor pueda padecer más frecuentemente de deshidratación.
Y si a esto agregamos diarreas del adulto por enfermedades inclusive ya atróficas de su intestino, por enfermedades autoinmunitarias o crónicas inflamatorias como diverticulosis, por ejemplo, que suelen cursar con diarrea y sangre, pues evidentemente tiene mayor predisposición el adulto mayor a deshidratarse. Y los pequeñitos, pues todo el día jugando y en el rayo del sol, pues ¿qué les importa tomar agua, va? Y llegan todos sudados y goteando, y etcétera. Bueno, es importante cuidar esto. ¿Qué es importante transmitir para nuestra población en general? ¿Cómo distingo cuando hay hidratación? Generalmente valoramos estado neurológico del paciente, los ojos, la fontanela anterior, es decir, la mollera, las mucosas, es decir, la boca, los ojitos, si hay presencia de lágrimas, si hay turgencia de piel, llenado capilar, la coloración de los dedos, diurea, o sea, si está orinando, y presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. Estos patrones se van a ver alterados cuando estamos cursando con algún grado de deshidratación. Si hablamos de una deshidratación leve, realmente no hay mucha alteración y simplemente darle el aporte de líquidos y electrolitos y es más que suficiente. Nosotros tenemos que poner atención cuando ya tenemos una deshidratación moderada, que es una pérdida de aproximadamente del 10 al 6% de los líquidos corporales, y entonces es cuando un pequeñito está irritable, con ojos hundidos, la mollera hundida, las mucosas secas, o sea, no hay saliva, no hay lágrimas, la piel no está, pues de princesa, no está turgente, etcétera. Y ya la deshidratación severa, pues que me representa de un 9 a un 15% de la pérdida corporal de los líquidos, bueno, es cuando ya desafortunadamente ya se requiere una intervención intrahospitalaria para administrar y regular nuevamente líquidos y electrolitos. ¿Cuáles son las recomendaciones que la población en general, sobre todo en esta época de calor y lluvias, debe tener tomando en consideración la deshidratación? Primero, fíjense qué importante es esta diapositiva. Por favor. Lo primero es el manejo adecuado de la rehidratación oral. Y miren lo que nos dice, en la década de los 80 todavía, en la década de los 80, la estimación anual de muertes por diarrea a nivel mundial era de 4.6 millones de fallecimientos relacionados con complicaciones de la diarrea, específicamente deshidratación. Resulta que a partir de la rehidratación oral, esta tasa disminuyó considerablemente a 2.5 millones de personas a nivel mundial. ¿Y cuál es el chiste de la rehidratación oral? Quedamos al inicio de la plática que se perdían agua y electrolitos. Y muchas veces cometemos el error de solamente administrar agua. No, tenemos que administrar, tenemos que reponer las pérdidas que ha habido. Y entonces hoy en día la rehidratación oral es la administración de líquidos, de agua, más electrolitos, que estos electrolitos son iones importantísimos para muchas reacciones bioquímicas dentro del organismo, incluyendo la respuesta de defensa, la respuesta inmunológica. Y entonces, hasta hace algunos años atrás, pues rehidratábamos y ahí quedaba. Si se mejoraba el paciente, qué padre, a lo mejor podía tardar más tiempo en mejorarse, dependiendo de múltiples factores, o bien se mejoraba más rápido. Investigaciones actuales nos han aportado otras estrategias, otros tratamientos que nos pueden ayudar a disminuir el efecto nocivo del síndrome diarreico, de la deshidratación. Y de lo más propuesto hoy en día es la administración de probióticos, bichitos buenos, para que hagan la función o restablecer la función inmunológica innata, lo que platicábamos hace ratito. Y la otra opción de tratamiento adyuvante al síndrome diarreico y evitar la deshidratación es el uso de alimentos funcionales. Específicamente hoy en día los empleados para las diarreas son los famosos taninos. Como ustedes ven, son derivados, por ejemplo, de la uva. Pero primero les quiero decir, ¿qué es un alimento funcional?
Un alimento funcional es aquel que, aparte de cumplir con sus características nutricionales comunes, normales que conocemos, aparte aportan algo más a nuestro organismo, algo más benéfico, como por ejemplo, miren, una vez ingeridos deben ejercer en el organismo una función específica que permita la regulación de algún proceso corporal en concreto. Por ejemplo, reforzar los mecanismos biológicos de defensa, sistema inmunológico, prevenir alguna enfermedad específica, controlar las condiciones físicas y mentales, retrasar los procesos de envejecimiento y facilitar la recuperación de alguna enfermedad en concreto. Esas características debe cumplir un alimento funcional. Bueno, pues hay varios alimentos funcionales. Para la plática de hoy vamos a agarrar a los taninos. Los taninos son moléculas, son sustancias obtenidos de frutos rojos, pero particularmente son obtenidos de la uva. Una manera de ingerirlos es con el vinito tinto, por ejemplo. Obviamente a los bebés no les vamos a dar vino tinto, pero esto es muy importante. No porque yo me tome una botella de vino tinto ya estoy súper protegido. Es un efecto a largo plazo. Y entonces resulta que los investigadores se les ocurre, bueno, pues en lugar de estarnos tomando una botella de vino tinto diario, mejor vamos a extraer el compuesto activo de este alimento funcional, o alimento bioactivo, es el otro nombre que reciben, y les extrajeron los tanatos o taninos. ¿Qué función tienen los taninos en el síndrome diarreico? ¿Para qué me ayudan? Número uno, funcionan como astringentes. Recordemos que en el síndrome diarreico el intestino empieza a moverse como si estuviera para recibir herencia, a moverse muy rápido. Obviamente me deshidrata, pero además me impide la absorción adecuada de nutrientes. Ok, entre la función astringente, los taninos enlentecen el movimiento intestinal, disminuyen el volumen y la frecuencia de las deposiciones. Eso es su función astringente. Por su función antioxidante, neutralizan aquellas moléculas que hablábamos hace unos minutos atrás, neutralizan los radicales libres que se generan en la inflamación y por tal motivo me favorece una reparación más rápida y adecuada de mi intestino, de mi epitelio, de mis tejidos dañados. Y también tienen función antiinflamatoria. Hoy en día sabemos que los taninos inhiben o bloquean la formación de moléculas que estimulan el proceso inflamatorio. ¿Y por qué me gustó esta diapositiva? Bueno, porque primero nos dice que este medicamento elaborado a base de gelatina de tanatos, taninos, bueno, pues tiene la función de generar una capa protectora que reduce la permeabilidad de la mucosa intestinal, por lo que obstruye la adherencia de microorganismos. Fíjense qué interesante. La diapositiva, 3-4 diapositivas atrás donde les ponía el ejemplo de la célula. Platicábamos que la célula, que la bacteria, el virus o la toxina, lo que me vaya a generar el síndrome diarreico, tiene que adherirse al tejido, a la célula, ¿estamos de acuerdo? Ah, bueno, la administración de una gelatina de tanatos me forma una película que va a recubrir esa superficie epitelial y va a evitar la adhesión de bacterias. También es un astringente, también es un antioxidante. ¿Hay estudios clínicos que nos avalen o nos refuercen estas terapias con gelatina de tanatos? Sí. No los quiero aburrir, solamente les puse un solo estudio, inclusive publicado en el año 2009, en el cual, gráfica de la izquierda, se midió la cantidad de evacuaciones, número de evacuaciones, comparadas con hidratación oral y con hidratación oral más gelatina de tanatos. La diferencia fue estadísticamente significativa, algo que usamos mucho los médicos para creerle a un estudio, y entonces nos dice que sí, efectivamente, hay diferencias estadísticamente significativas en la disminución del número de evacuaciones si solamente usamos rehidratación oral o si usamos hidratación oral para evitar la deshidratación más gelatina de tanatos, vamos a tener una disminución de las evacuaciones mucho más rápida. O sea,